Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando una rica y deliciosa ensalada de repollo con mayonesa. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que estaremos utilizando para preparar la ensalada de repollo con mayonesa. Tenemos un repollo grande, cilantro, 2 zanahorias, perejil seco, orégano y vinagre. También vamos a estar necesitando un rallador manual, mayonesa, pimienta negra y sal al gusto. Vamos a comenzar cortando el repollo por mitad y lo vamos a estar rallando. Con esta parte que está más grande, los hoyitos, ahí vamos a estar rallando las dos partes del repollo hasta que terminemos todo. Bueno, hemos terminado de rallar todo el repollo. Yo todos los vegetales, yo los he lavado anteriormente, ¿verdad? Pero ahora ya picadito el repollo, le voy a dejar ir agua del chorro y lo voy a estar lavando 3 veces con esta agua, así. Solo voy a esperar un ratito que se llene de agua este recipiente y le voy a agregar un poco de sal. No se vayan a asustar porque va a ser bastante sal. Pero esa sal la vamos a estar lavando, la verdad. Se lo voy a estar quitando toda esa sal. Vean, así. Le vamos a dejar ir un buen poco de sal solo para lavarlo. Y lo vamos a apretar un ratito. Le vamos a sacar el agua al repollo. Y como les dije anteriormente, esto lo vamos a hacer 3 veces. Dejarle ir agua del chorro. Lo ponemos otra vez ahí y lo enjuagamos otra vez, asegurándonos que lo movemos bien. Y aquí se le va a ir toda la sal que le eché para poderlo lavar y apretarlo, ¿verdad? Le den una apretadita ahí de vez en cuando, así. Una enjuagadita más. Y repetimos otra vez 3 veces. Ahora ya está bien limpiecito el repollito. No se preocupen, esto ya una vez ya todo lo tenemos ralladito y preparadito, esto queda sabroso. Bueno, el siguiente paso, en una olla yo he puesto agua a hervir, agua suficiente, y esta agua hirviendo se la vamos a dejar ir al repollo y lo vamos a dejar ahí por 5 minutos. Se la dejamos ir al repollito. Vale. Han pasado 5 minutos y le vamos a quitar todo el exceso de esta agüita del agua hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar todo el repollo a ese colador. Si tienen un colador más grande, pónganlo en otro colador más grande. Vaya, lo dejan ahí hasta que se escurra, y mientras esto se esté escurriendo toda el agüita, voy a comenzar a cortar la zanahoria. Rallamos las zanahorias. Bueno, ahora colocamos el repollo en un recipiente grande. Está bien escurridito, ya no tiene nada casi de agua. Y ahora vamos a comenzar a agregarle los demás ingredientes. Lo que yo hago como un hoyito acá en medio así del repollo, así, y ahí le voy a estar agregando la zanahoria, el cilantro, perejil seco y el orégano, el vinagre. Ahora le vamos a agregar sal al gusto y pimienta negra. Bueno, lo vamos a revolver un poquito y le vamos a estar agregando la mayonesa. Ahora le voy a poner 5 cucharadas soperas de mayonesa, o al gusto de ustedes, ¿verdad? Y para revolver me voy a ayudar con un tenedor. Esta ensalada de repollo queda bien deliciosa. Y la pueden guardar en la refrigeradora
hasta 2 o 3 días. Le voy a estar agregando 2 cucharadas más de mayonesa porque quiero que me quede más cremosito. Entonces un total de 7 cucharadas grandes de mayonesa. Ya, ahora sí va a quedar bien. Vale, y eso es todo, vean. Miren qué rico. Espero les haya gustado la receta de la ensalada de repollo y la puedan preparar. Si les ha gustado mi video, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Será hasta la próxima. Adiós.